Tenía suficiente dinero, pero nunca se sentía seguro. A las 3:12 de la madrugada, Javier abrió los ojos. No había ocurrido nada. No había recibido una mala noticia. No tenía una deuda urgente. Su trabajo seguía estable. Su cuenta bancaria tenía más dinero que nunca. Y sin embargo, estaba preocupado. Miró el techo durante unos segundos y pensó: ¿y si algún día se acaba? No sabía exactamente qué significaba se acaba. ¿Cuánto dinero necesitaba para sentirse seguro? 10.000 euros. 50.000. 100.000. 1.000.000. La respuesta siempre parecía ser: un poco más. Javier tenía 42 años. Había ahorrado durante más de 15 años. Tenía inversiones. No tenía grandes deudas. Había construido un fondo de emergencia. Y aún así, cada vez que su patrimonio aumentaba, su miedo no desaparecía. Simplemente cambiaba de forma. Cuando tenía 5.000 euros pensaba: necesito 10.000. Cuando llegó a 10.000, necesito 25.000. Cuando alcanzó 25.000, necesito 50.000. Y cuando finalmente superó los 100.000 euros, seguía sintiendo miedo. Entonces, Javier descubrió una verdad que no aparecía en ningún libro de inversión. Puedes tener suficiente dinero y seguir sintiendo que nunca es suficiente. Y si no entiendes la diferencia entre seguridad y acumulación, puedes pasar toda tu vida intentando comprar una tranquilidad que nunca llega. 1. El niño que aprendió a tener miedo al dinero. Javier no siempre había tenido dinero. De hecho, su miedo tenía una historia. Cuando era niño, su familia atravesó una época económicamente difícil. Su padre perdió el trabajo. Durante varios meses tuvieron que controlar cada gasto. Su madre hacía cuentas antes de comprar cualquier cosa. Javier recuerda una frase: ahora no podemos. No recuerda exactamente qué quería comprar. Quizá era un juguete. Quizá unas zapatillas. Pero sí recuerda cómo se sintió. La sensación de que el dinero podía desaparecer. Años después, cuando consiguió su primer trabajo, decidió que nunca volvería a vivir así. Su objetivo parecía saludable: ahorrar. Y empezó. Primero 1.000 euros. Después 5.000. Después 10.000. Cada vez que alcanzaba una cifra sentía alivio. Pero ese alivio duraba poco, porque inmediatamente aparecía una nueva preocupación. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si enfermo? ¿Y si el mercado cae? ¿Y si tengo que ayudar a mi familia? ¿Y si ocurre algo que no he previsto? Javier no estaba simplemente construyendo riqueza. Estaba intentando construir una muralla contra la incertidumbre. Y había un problema. La incertidumbre no tiene una cifra máxima. 2. Cuando el ahorro dejó de darle tranquilidad. A los 35 años, Javier tenía 40.000 euros ahorrados. Sus amigos lo consideraban muy responsable. Él no se sentía así. Se sentía vulnerable. Una noche, su esposa le preguntó: ¿cuánto necesitas para sentirte tranquilo? Javier respondió: no lo sé. 50.000. Quizá. Y cuando tengas 50.000. Javier se quedó callado. Ella insistió: 100.000. Javier volvió a guardar silencio. Entonces, ella hizo una pregunta diferente. ¿Qué tendría que cambiar para que dejaras de tener miedo? Javier no supo responder, y esa pregunta se quedó con él. Porque quizá su problema no era cuánto dinero tenía. Quizá era que había convertido la seguridad en una meta que siempre se alejaba. La diferencia entre tener suficiente y sentir que es suficiente. Aquí existe una diferencia fundamental. Puedes tener suficiente dinero para cubrir tus necesidades y seguir sintiendo miedo. Puedes tener un fondo de emergencia y seguir pensando que cualquier imprevisto te arruinará. Puedes tener inversiones y mirar el mercado todos los días. Puedes tener una buena situación financiera y aún así sentir que estás a un paso del desastre. Javier empezó a investigar por qué. Descubrió algo importante. La seguridad financiera tiene una parte objetiva y otra psicológica. La parte objetiva puede analizarse. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto tiempo podrías mantener tus gastos si tus ingresos desaparecieran? ¿Cuánto riesgo estás asumiendo? ¿Cuánto necesitas para tus objetivos? Pero la parte psicológica es diferente. Tiene que ver con experiencias pasadas, miedo, comparación, incertidumbre, necesidad de control, y a veces, con la dificultad de aceptar que ninguna cantidad de dinero puede eliminar completamente el riesgo de la vida. 4. La cuenta que cambió su forma de pensar. Un sábado por la mañana, Javier decidió hacer algo que nunca había hecho. No iba a preguntarse: ¿cuánto dinero tengo? Iba a preguntarse: ¿cuánto dinero necesito para mantener mi vida? Tomó una hoja,
Escribió sus gastos esenciales: vivienda, comida, servicios, transporte, seguros, salud, otros gastos necesarios. El total era de aproximadamente 2.200 euros al mes. Después calculó cuánto tenía disponible entre efectivo y otros recursos destinados a emergencias. La cifra le sorprendió. Tenía suficiente para cubrir muchos meses de gastos esenciales. Entonces se preguntó: ¿por qué sigo sintiendo que estoy al borde del desastre? La respuesta empezó a aparecer. Javier había estado mirando su patrimonio como una cifra abstracta, 100,000 euros, pero nunca había traducido esa cifra a algo que pudiera entender. Tiempo. No eran simplemente 100.000 euros. Eran una determinada cantidad de meses de gastos, una determinada cantidad de opciones, una determinada capacidad para afrontar una emergencia. El dinero dejó de ser una cifra. Se convirtió en tiempo. Y eso cambió su percepción. 5. El error de mirar solo el saldo. Durante años, Javier abría su aplicación bancaria y miraba el número. Si subía, se sentía tranquilo. Si bajaba, sentía ansiedad. Era como si su seguridad dependiera directamente del saldo del día. Pero el saldo podía cambiar por muchas razones. Una reparación, una factura, una caída temporal de una inversión, un viaje, una compra importante. Y si su estado emocional estaba conectado a cada movimiento de la cuenta, nunca tendría tranquilidad. Entonces, creó una nueva regla. No iba a utilizar el saldo diario como medidor de seguridad. En su lugar, revisaría periódicamente sus gastos esenciales, su fondo de emergencia, sus deudas, su tasa de ahorro, sus inversiones y sus objetivos. Ya no preguntaría: ¿tengo más dinero que el mes pasado? Preguntaría: ¿estoy avanzando hacia una situación financiera más resistente? La diferencia era enorme. 6. El miedo a perderlo todo. Pero había otro problema. Javier tenía inversiones, y cuando los mercados caían sentía miedo. Una vez, su cartera perdió una cantidad importante de valor durante una caída del mercado. Nada había cambiado en su vida. Seguía teniendo trabajo, seguía viviendo en la misma casa, seguía pudiendo pagar sus facturas. Pero al ver el número bajar, sintió que estaba perdiendo seguridad. Llamó a un amigo que sabía de inversiones. ¿Qué hago? Su amigo preguntó. ¿Ha cambiado tu objetivo? ¿No? ¿Necesitas ese dinero ahora? ¿No? ¿Ha cambiado tu horizonte de inversión? ¿No? Entonces, ¿qué ha cambiado? Javier respondió: el número en la pantalla. Su amigo sonrió. Exactamente. Aquella conversación le enseñó algo importante. El riesgo financiero no es solamente ver fluctuar una cifra. El riesgo depende también de qué dinero necesitas. ¿Cuándo lo necesitas? ¿Cuánto puedes soportar perder temporalmente? ¿Y qué estrategia estás utilizando? Por eso no todo dinero debería tener la misma función. El dinero para una emergencia necesita una función diferente al dinero destinado a objetivos de largo plazo. 7. El dinero con nombre y apellido. Javier empezó entonces a darle una función a cada parte de su dinero. Una parte era para emergencias. Otra, gastos previstos. Otra, objetivos de medio plazo. Otra, largo plazo et inversión. Y otra, disfrutar del presente. Esto último fue difícil. Durante años había sentido que gastar dinero era reducir su seguridad. Pero descubrió algo: ahorrar todo también tiene un coste. Si nunca disfrutas de tu dinero porque siempre estás esperando a tener suficiente, puedes pasar años acumulando, sin experimentar la vida que querías proteger. Javier empezó a reservar una cantidad para experiencias, una cena, un viaje, un fin de semana con su familia. No porque quisiera gastar sin control, sino porque entendió que el dinero tiene dos funciones: proteger el futuro, financiar el presente. Una buena estrategia necesita espacio para ambas. 8. El día que su empresa anunció despidos. 2 años después, ocurrió exactamente aquello que Javier temía. La empresa anunció una reestructuración. Algunos empleados perderían sus puestos. Javier sintió miedo, pero esta vez ocurrió algo diferente. No entró en pánico. Revisó sus cuentas. Sabía cuánto gastaba. Sabía cuánto tiempo podía mantenerse con sus reservas. Sabía qué gastos podía reducir. Sabía qué deudas tenía. Y sabía qué recursos podía utilizar. Por primera vez comprendió la diferencia entre tener miedo de una emergencia, estar preparado para una emergencia. El problema seguía existiendo, pero él tenía un plan. Finalmente, Javier conservó su puesto, pero la experiencia cambió algo para siempre. Descubrió que la tranquilidad no había aparecido cuando acumuló una cantidad determinada.
Había aparecido cuando supo. ¿Qué haría si algo salía mal? 9. La seguridad no es certeza. Esa noche, Javier habló con su esposa. Creo que lo he entendido. ¿Qué? He estado intentando comprar certeza. Ella lo miró. ¿Y se puede? Javier negó con la cabeza. No, porque ningún fondo de emergencia puede garantizar que nunca tendrás una emergencia. Ninguna inversión garantiza resultados. Ningún sueldo garantiza empleo para siempre. Ningún seguro elimina todos los riesgos. Y ninguna cantidad de dinero puede garantizar que nunca perderás algo que amas. La seguridad financiera no significa eliminar el riesgo. Significa aumentar tu capacidad para enfrentarte a él. Esa frase se convirtió en una de las ideas más importantes de su vida. Y es, ¿cuánto es suficiente? Javier decidió establecer una definición personal de suficiente. No una cifra universal. No una cifra que pudiera presumir delante de otras personas. Una cifra relacionada con su vida. Suficiente significaba tener cubiertos varios meses de gastos esenciales, no depender de deuda cara, poder afrontar determinados imprevistos, tener una estrategia para sus objetivos de largo plazo, y poder disfrutar de una parte de sus ingresos sin culpa. Pero también añadió algo más. Suficiente significaba saber cuándo parar de perseguir más. Porque si cada aumento de patrimonio genera inmediatamente un nuevo objetivo mayor, la meta nunca termina. 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000. Siempre puede existir una cifra mayor. Siempre habrá alguien con más. Siempre habrá algo más que comprar. Y si tu tranquilidad depende de superar a los demás, nunca tendrás una línea de llegada. 11. La comparación que casi le roba la paz. Javier cometió otro error. Empezó a compararse. Un amigo compró una casa mejor. Otro consiguió un coche nuevo. Otro hablaba de sus inversiones. Otro parecía viajar constantemente. Javier empezó a sentir que estaba atrasado, hasta que recordó algo. Él estaba comparando su realidad con la versión pública de la vida de otras personas. No sabía cuánto debían. No sabía cuánto gastaban. No sabía si eran felices. No sabía cuánto estrés tenían. No sabía cuánto dependían de sus ingresos. Entonces decidió dejar de utilizar las finanzas de otras personas como referencia. Su única comparación sería Javier de hoy contra Javier de hace un año. Tiene menos deuda. Tiene más margen. Ahorra de forma constante. Está mejor preparado. Está más cerca de sus objetivos. Esas eran las preguntas que importaban. 12. La mayor lección. A los 45 años, Javier no había conseguido eliminar completamente el miedo. Y eso era importante, porque la historia no termina con Javier consiguió mucho dinero y dejó de preocuparse para siempre. Eso sería demasiado fácil. La vida no funciona así. Todavía, había momentos en los que sentía incertidumbre. Todavía le preocupaban determinadas decisiones. Todavía revisaba sus finanzas. Pero ahora tenía una diferencia fundamental. Ya no utilizaba el dinero para intentar eliminar toda incertidumbre. Lo utilizaba para aumentar su capacidad de responder a ella. Había construido un fondo de emergencia, una estructura de gastos razonable, menos deuda, inversiones adecuadas a su horizonte, seguros cuando tenían sentido, y sobre todo un plan. La seguridad no estaba en una cifra, estaba en el sistema. 13. Las 5 lecciones de Javier. Narrador. Si estás construyendo tus finanzas, estas 5 lecciones pueden cambiar tu manera de pensar. 1. Define qué significa suficiente para ti. Si no lo defines, probablemente siempre necesitarás más. 2. Convierte el dinero en tiempo. No pienses solamente en euros. Piensa en cuántos meses de gastos puedes cubrir y qué opciones te proporciona ese dinero. 3. No necesitas eliminar todo riesgo. Necesitas estar preparado para los riesgos razonables de tu situación. 4. No midas tu seguridad por el saldo diario. Mide la calidad de tu sistema financiero. 5. El dinero debe servir para algo. Protégete. Construir tu futuro. Y también permitirte vivir el presente. Javier pasó gran parte de su vida intentando responder una pregunta. ¿Cuánto dinero necesito para sentirme seguro? Y finalmente descubrió que quizá esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era, ¿qué necesito construir para poder enfrentarme a la incertidumbre? Porque nunca tendrás control absoluto sobre el futuro. Puedes perder un trabajo. Puedes tener un gasto inesperado. Los mercados pueden caer. Los planes pueden cambiar. La vida puede sorprenderte. Pero puedes construir un sistema que haga que esas sorpresas sean menos devastadoras. Puedes gastar menos de lo que ingresas. Puedes crear un fondo de emergencia.
Puedes evitar deuda cara. Puedes diversificar tus riesgos. Puedes invertir a largo plazo cuando corresponda. Puedes contratar protección adecuada. Puedes aprender. Y puedes dejar de comparar tu vida con la de los demás. Eso es seguridad financiera. No es saber que nunca ocurrirá nada malo. Es saber que si algo ocurre, tienes recursos, opciones y un plan. Y quizá haya una segunda enseñanza todavía más profunda. Si necesitas tener cada vez más dinero para sentirte seguro, quizá el problema no sea solamente financiero. Quizá también tengas que aprender a distinguir entre precaución, miedo, entre ambición, ansiedad, entre querer más, necesitar más para sentirte suficiente. Porque puedes pasar toda una vida acumulando dinero para protegerte de un futuro que nunca llega. Y descubrir demasiado tarde que olvidaste vivir el presente. Javier finalmente entendió algo. El objetivo del dinero no era conseguir una garantía de que nada malo ocurriría. Eso era imposible. El objetivo era construir suficiente estabilidad para poder decir, no sé qué ocurrirá mañana, pero sé que podré afrontarlo. Y quizá eso sea mucho más valioso que cifra enorme en una cuenta bancaria. Consiste en tener suficiente margen para que la vida pueda sorprenderte, sin destruirte.